también, bueno, yo aprovecho para agradecer la invitación, la verdad que es un honor y un placer poder colaborar, y también agradezco a los que estén conectados para escucharnos. Bueno, un poco les cuento quién soy, en qué trabajo. Eh, yo soy de oficio diseñador gráfico, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Fui profesor de diseño gráfico 10 años en la facultad, eh, en la materia de tipografía, pero siempre, desde que tengo memoria, he dibujado, me gusta la ilustración, y si bien nunca estudié puntualmente dibujo, bueno, fui desarrollando la técnica, el oficio desde muy joven, y siempre combiné esa actividad con el diseño, que en un momento fue más mi principal disciplina, ¿no? El diseño gráfico, muy combinada con el dibujo y la ilustración, pero con un poco más de energía puesta en el tema del diseño, cosa que últimamente se ha revertido en cierta forma, y ahora estoy más abocado al dibujo, si bien sigo haciendo algo de diseño. Estoy realmente más por transitando el tema de la ilustración. Eh, bueno, como yo decía, de chico siempre he dibujado. Yo he comenzado eh, dibujando al principio en lo que se refiere a algo profesional. Por supuesto, dibujé de toda la vida, pero en un momento empecé a dibujar remeras, a pintar remeras a mano, y empecé a ganarme mis primeros pesos en ese trabajo. Yo voy a aprovechar acá, voy a compartir pantalla de acá para mostrarles algunas referencias de lo que les voy contando, si lo van viendo. Tendría que encontrarlo. A ver si lo encuentro. Tantas pantallas abiertas. Bueno. Bueno, ahí no sé si están viendo, son algunas de las cosas que yo hacía en mis orígenes, ¿no? 18, 19 años, que primero para mí, después para mis amigos, empecé a reproducir tapas de discos de rock, y empecé aprendiendo a los golpes, ¿no? De cómo se pintaban las remeras, conociendo los materiales. Y este fue realmente el punto de partida de lo que es el dibujo como profesión, como forma de ganarme la vida. A partir de esto, después fui trabajando mucho en cuanto a ilustración sobre lo textil, pero ya de manera un poquito menos artesanal, ya dibujando para empresas de fábrica de ropa. Empecé a contactarme con estamperías, a trabajar mucho en el tema del diseño textil. Mientras tanto, yo también seguía incursionando en muchas técnicas. Yo tengo por ahí la característica de ser muy inquieto con mis estilos, y me gusta incursionar en varios modos de representación, en tipos de dibujo. Bueno, dibujo tradicional de témpera o de tinta, que hacía también de muy joven. Eh, Más adelante empecé a incorporar algo de aerógrafo para ciertos fondos, y empezar a trabajar. Siempre, la verdad, que muy autodidacta, ¿no? Con todas las contras que eso tiene, que a veces me costaba encontrarle el mejor funcionamiento a todas estas técnicas, optimizar recursos, pero un poco preguntando, un poco avanzando. Por otro lado, esto de trabajar así prácticamente experimentalmente con todo también te permite desarrollar ciertas habilidades y ciertos recursos que por ahí no son ortodoxos, pero que después te terminan sirviendo para otras cosas, ¿no? En cierto momento me encontré con la computadora. Yo estoy hablando, es año 87, 90, el momento que hacía estas cosas. Yo tuve la suerte, porque siempre digo que para mí fue una suerte, de haber tenido todo mi periodo de formación de diseño gráfico sin computadora, ¿no? Porque eso
para mí me ha servido mucho porque esa limitación del recurso, de la producción, de la impresión que vino después, obligaba mucho a uno a la tarea manual de poder resolver las ideas que iba teniendo y realmente un proceso de cualquier bocetado llevaba mucho tiempo, mucha energía, mucha carga de trabajo, que por un lado es una contra, pero el hecho de parar a tanto esfuerzo, llegar a esos borradores, a esos planteos de ideas, obligaba naturalmente a uno a pensarlas realmente bien, ¿no? A meditar con detalle si era lo mejor que podía estar haciendo, tenía que resolver mejor de otra forma, y en definitiva las decisiones tenían un espesor mucho más robusto que por ahí algunas decisiones que cuando uno tiene la facilidad de cambiar tipografías y colores con la tecla de una computadora, empiezan a ser más superfluas o menos meditadas, ¿no? Yo en ese periodo de trabajo, bueno, dibujaba por supuesto tradicionalmente. En un momento la computadora llegó a mis manos y por supuesto encontré todas sus virtudes, más allá de por ahí estos vicios que podían surgir, me encontré con esas virtudes, pero conociendo el sacrificio del trabajo tradicional, me parece que a uno le permiten aprovecharlas con un poco más de responsabilidad, ¿no? Y ahí empecé con el trabajo digital, a hacer producciones en Photoshop, dibujos apoyados digitalmente, que la verdad que para el ritmo y el vértigo profesional que te dan los clientes para cumplir con las metas, con los plazos y aparte estar con la posibilidad de hacer los ajustes que empiezan a surgir, de cambiarme este color, agrandame esto, la verdad que la plataforma digital se convirtió en un instrumento ideal para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, comencé a trabajar mucho por ese lado. En un momento hacía las caricaturas de unas remeras de Legacy, de rugby, que salieron en ese momento, hablando de fines de los 90. Empecé a trabajar con PepsiCo, haciendo los tazos de Chester, las colejodas, asquitazos, tuve una serie de promociones que la verdad que era muy divertido trabajar, pero siempre contrarreloj, realmente muchas noches enfrascado tratando de llegar con los tiempos, pero bueno, son las cosas que hacen que este formato digital se vuelva valioso, ¿no? Cosas que serían imposibles de hacer en un dibujo tradicional, ¿no? Eh, después empecé también a desarrollar personajes, seguía trabajando cuando digo después, a veces generalmente es al mismo tiempo, ¿no? Porque muchas de estas cosas convivieron en mis etapas, nunca es que me dediqué puntualmente a algo abandonando lo otro, siempre empezaba, según lo que me pedían, a moldarme a las necesidades, pero hay muchas cosas que hice para textiles, como estos personajes que ven ahí arriba, del personaje del anciano con el tiburón. Bueno, después me tocó una serie de caricaturas también para textiles, de personajes serios como este de Freud. Y también empecé a trabajar mucho para fabricantes de juguetes, desarrollando personajes para juegos, para papelerías, donde, bueno, se buscaba a veces un personaje más infantil, a veces no tanto, pero toda esta gimnasia realmente me empezó a dar mucha capacidad de adaptación para las distintas consignas con las que me encontraba, con todos los pedidos, y realmente me gustaba esto de no hacer siempre un mismo tipo de dibujo, ¿no? Yo cuando ya empiezo a hacer algo mucho seguido, siento como también que me aburro y trato de cambiar. Me paso mucho en la ilustración y también me pasó mucho con el diseño. Yo también en el diseño gráfico he hecho mucho marca, pero bueno, he hecho señalización, hice camisetas de equipos de fútbol de primera división, hice de Santa Fe, hice de Rosario Central, de Belgrano de Córdoba, Tigre. Después también empecé a hacer gráfica para colectivos. O sea,
realmente me gusta incursionar en diversos ámbitos, ¿no? Y con la ilustración me pasaba también lo mismo. En este caso son dibujos más bien de caricatura, infantiles, hecho eh, tapas de tarjetas de cumpleaños, también muchas, eh, otros personajes de diferentes características, siempre amoldándome a las cosas que me iba pidiendo el mercado, o por ahí los desafíos de proyectos nuevos que llegaban de alguna manera a mí. Yo nunca decía que no, decía, bueno, a veces me tocaban cosas que nunca había hecho y le decía, bueno, probemos, y fíjate si te gusta, y si no te gusta, bueno, tampoco me gustó nunca hacer, estar en la pose de cara dura, y sí, yo hago todo, y no. Y bueno, vamos a intentar, yo te digo, esto no lo he hecho nunca, probemos, y con esa condición veíamos si avanzábamos o no, y bueno, generalmente hemos salido adelante. Y como ven, todo esta etapa es en plataforma digital, ¿no? Eh, realmente yo en el 91 a lo mejor seguía haciendo, hacía dibujos tradicionales, y después de esa fecha como que ya mi lugar de trabajo era la computadora, la tableta gráfica. Yo usaba el papel y el lápiz para la etapa de proyecto, que eso siempre lo tuve que hacer ahí, digamos, de ir pensando los personajes, la diagramación, la escena, eso siempre con papel y lápiz. Pero después, bueno, terminaba escaneando eso, y todo el proceso de concreción y de terminación realmente era producto digital. Realmente el mercado pedía eso, los tiempos pedían eso, como que las condiciones te llevaban. Si uno trabajaba en estos ámbitos profesionales de avisos, de juguetería, de afiches, eh, te llevaba siempre este tipo de soluciones rápidas y con una fluidez de producción que solo lo digital por ahí te daba en ese momento. Eh, bueno, acá he trabajado con muchos parques de diversiones también, que hacía la gráfica, hacía mucho el diseño, y empezaba a hacerle personajes, publicidades. Y como ven, bueno, siempre moviéndome en varias temáticas, ¿no? Ensayando, eh, viendo hasta dónde podía, porque realmente yo en muchas no me considero para nada especialista, y las tomaba con respeto, ¿no? Yo siempre he sido muy respetuoso de las cosas que uno realmente no es un especialista, ¿no? Yo valoro mucho el trabajo de la gente que es especialista en algo, y disfruto ver cómo resuelven eh, con solvencia lo que saben hacer. Ah, yo sé que esto por ahí, este tipo de forma de trabajo, en donde uno se diversifica mucho en estilos y en formas de representación, deriva fatalmente en que uno termina no siendo un especialista en ninguna, ¿no? Y yo soy consciente de eso, entonces eh, conozco mis límites, trato de llevarlo con dignidad, y no me presento como un especialista puntual en cada rubro, pero sí siempre trato de hacer lo mejor posible, y bueno, dentro de esos cambios de estilo trato de transitar por donde yo sé que puedo lograr un resultado digno, ¿no? Eh, esto es un dibujo que he hecho para juguetería. Yo he trabajado mucho haciendo juguetes. Estos son puntualmente desarrollos personales. Yo trabajé mucho haciendo licencias de Barbie, Hot Wheels. He hecho mucho los packaging de los Zeppelin, de Ludomatic, de esos clásicos juegos de mesa que cada vez se consumen menos, ¿no? Con el tema de la computadora, los jugueteros están en crisis con eso. Y en un momento me tocó hacer el desarrollo de un juego de mesa, que es este de Brujito Larry, que eran 3 juegos con muchas láminas
que era el que en un momento había sido el Mago Chan hace muchos años, que bueno, es un juego con un imán de preguntas y respuestas, que realmente fue un proyecto muy interesante, con mucho desarrollo, había que desarrollar las preguntas, las respuestas, y los gráficos y los personajes. Fue un laburo muy interesante de desarrollo. El dibujo del toro para un rompecabezas, un momento que era para Duravit. Pero bueno, digamos que la industria del juguete me daba mucho espacio para crear dibujos, ¿no? Más allá de que hay mucha licencia, también he desarrollado bastante personajes propios o soluciones personales para distintas necesidades de la juguetería, tanto del juego en sí como del packaging. Por otro lado, también me gusta y tengo cierta aptitud por mi forma racional, por ahí mi formación técnica como técnico mecánico, que fue lo que estudié en mi secundaria. Tengo una base técnica importante que siempre la he cultivado, y también me llevo muy bien con los dibujos de este tipo, ¿no? Dibujos técnicos, infográficos, para catálogos, para demostraciones, para infografías. Por ejemplo, esa maneja de motos, incluso un diseño que hice yo, ese es un embrague, que también en un momento me metí un poco con el 3D, con el diseño de objetos, y bueno, llegué a hacer un par de cosas. Es un embrague para motos de cross, y también, bueno, todo lo que sea esas ilustraciones infográficas, ¿no? Con mucho de análisis de cómo presentar la información para transmitir una información o un mensaje con claridad. También en ese rango de ilustraciones más técnicas, he trabajado mucho con este tipo de realismo de objetos, a veces para productos, para clientes que comercializan algún tipo de producto en especial, como fue el caso de esos elementos eléctricos que están abajo a la izquierda. Y también los otros dibujos que están ahí alrededor, que fueron para un diccionario español que necesitaban ilustraciones realistas para ilustrar su diccionario, que bueno, me pedían distintos elementos que los fui dibujando. Y bueno, también fue un tipo de estilo donde realmente me siento cómodo y me gusta trabajarlo. Yo tengo una visión, como les decía, bastante racional del dibujo. A lo mejor mi déficit como ilustrador es a lo mejor que yo envidio en mucho esa capacidad de fantasear y de hacer ilustraciones más naif, maravillosas, que a mí me cuesta salir de mi estructura realista y racional, y si bien hago caricaturas, siempre me manejo con bastante detalles y con cierto enfoque realista, ¿no? A lo mejor para libros infantiles, donde uno ve expresiones maravillosas de dibujos simples y expresivos, a mí es un área que me cueste, por eso también es una de las que no he incursionado demasiado, ¿no? También he trabajado con estos dibujos de automóviles. Esto es para una licencia que me pidió General Motors para una serie de carpetas y de cartucheras, de artículos escolares, que un poco querían hacer algo como Hot Wheels, pero con sus productos de Chevrolet. Y también un tema que los autos me interesa. Para mí fue realmente entretenido meterme con estos dibujos de los autos medio realistas, pero con exageraciones, medio caricaturizados, y con muchas exigencias técnicas que venían. A veces tenía que hacerlos con una separación de colores muy limitada, a veces con más, y bueno, ese tipo de desafíos a lo mejor que van más por el lado de lo técnico, también es una zona de trabajo en la que me gusta el desafío, ¿no? De ver desde lo técnico, sabiendo cómo se reproducen estas imágenes, de encontrarle la mejor solución. Por ahí un poco algo que también yo aprendí con el tema de lo textil, ¿no? En la serigrafía, cuando uno tenía que
resolver un dibujo en 2 o 3 colores y con una resolución de registro limitada, problemática, eso te empieza a dar como muñeca y un poco de cintura para ver cómo puedes buscar un resultado que, además de lindo, sea producible, ¿no? Porque uno en la computadora ve todo maravilloso en la pantalla, pero después hay cosas que hay que imprimirlas, hay que reproducirlas con sistemas físicos que tienen sus propias limitaciones, y es muy sano conocer esas limitaciones de esas técnicas de reproducción para poder aprovecharlas y sortear eh, por ahí sus defectos y aprovechar situaciones eh, que son favorables, ¿no? Eh, bueno, en otro área que me he manejado bastante es la ilustración publicitaria. Estos son productos para promocionar, bueno, helados, los chocolates, estos me los pidió Bonafide en un momento, la mano esas para Lisoform, que también hice bastante las ilustraciones de los desodorantes según el aroma, la ilustración que iba. También es un medio que me siento confiado en trabajar. Hay temas que son más complicados que otros, ¿no? Porque así como te toca un helado, te puede tocar no sé, un trapo de piso, un pastel, eh, un, un elemento mucho más complicado de diferentes morfologías, y uno a veces tiene que ir aprendiendo de acuerdo a cada desafío cómo resolverlo, ¿no? En el tema del chocolate, a veces el relleno era de una manera, a veces tenía dulce de leche eh, desbordante y había que solucionarlo, a veces está el tema del salpicado que está cayendo en un recipiente con chocolate líquido que salpica para todos. O sea, cada cosa tiene un desafío, y en ese sentido me gusta ver cómo resolver cada cosa medio con la adrenalina de que no sé si me va a salir bien. Algunas de este tipo de cosas he tenido que resolverlas de la manera tradicional, que era 100 veces más complicado, ¿no? Estos dibujos que uno hace acá digitalmente de productos, yo me encuentro con que el cliente dice, no, el chocolate más oscuro, más claro, el relleno un poquito más cargado, menos dulce de leche, más dulce de leche. Esas cosas, cuando uno hacía un dibujo, una ilustración con aerógrafo, con tintas, con lápices de colores, cualquier ajuste de eso era una locura, ¿no? También había menos exigencias, pero había de esos casos y uno tenía que de repente resolver una textura de un relleno y tenía que imaginar cómo técnicamente podía ser con algún instrumento físico tradicional, ¿no? Qué pintura, qué mezcla de instrumento de lápices o de una esponja para sacar cierta textura de un relleno de un bizcochuelo. Bueno, era mucha imaginación, y bueno, eso creo que desarrolla habilidades inconscientemente. Cuando te encontrás con la posibilidad digital de poder sacar recursos de todos lados y fusionarlos y administrarlo de la manera que lo digital te lo permite, bueno, valorás ahí esa plataforma, pero la aprovechás con mucho más respeto, ¿no? Eh, Acá hay otros estilos también que me ha tocado desarrollar, así, tipo caricaturas, que también es un área que no me considero para nada especialista, pero me han pedido algunas veces algunas caricaturas y otros trabajos con soluciones más planas, de una gráfica de estilos más modernos, con texturas más propias de la época, y también desarrollando estéticas para ciertos sistemas de dibujo, donde uno, además de la problemática de tener que resolver un dibujo en sí, tiene que planear un código estético, un lenguaje que sea reconocible y conectable entre todos los dibujos, ¿no? Que ahí un poco se mezcla la actividad del diseño con la ilustración, ¿no? Porque uno en el diseño está más acostumbrado a trabajar con sistemas y con
este tipo de programas de imagen para conectar distintos componentes y tener un relato común diciendo cosas diferentes. Bueno, un poco acá lo que les estaba mostrando es esta etapa absolutamente digital, que es la que me ha ocupado, yo diría, del 91 al 2011 prácticamente estuve inmerso en el tema digital. En un momento en el 2011 dije, bueno, voy a ver si agarro un poco el lápiz de vuelta, a hacer un dibujo en grafito que hacía más de 20 años que no hacía, y empecé a hacer primero dibujos de familia, cosas personales, a reencontrarme con la técnica tradicional, con el papel, con los lápices B, 2B, 6B, empezar a respirar otra vez esa atmósfera, ese clima, y la verdad que me reencontré con eso y me causó una nostalgia y al mismo tiempo una reflexión de por qué dejé de dibujar de esta manera, ¿no? Como el ritmo, el vértigo te vas arrastrando por ahí una zona donde, no digo que estaba incómodo, pero yo encontrándome con esto decía, bueno, esto también, esto me gusta, yo no puedo dejar de hacer estas cosas, ¿no? Y en el 2011 había hecho, creo que este primer dibujo de la esquina superior derecha de mi hijo, y después tuve un par de años de vuelta un poco alejado, pero en 2013 volví a meterme y ahí ya como que me quedé, ¿no? En esa zona. Y empecé a trabajar bastante con el grafito, probando incluso técnicas de representación, usando texturas. En ese momento me puse en Facebook, que no estaba, no soy muy ducho con las redes, pero bueno, me incursioné en Facebook, empecé a tener mucho retorno con este tipo de cosas. Y en un momento dado dije, voy a comprar una caja de lápices de colores, ¿no? Estos son otros estilos que, como les digo, yo voy experimentando siempre distintos modos de representación. Acá ya, evidentemente, mucho más abocado al realismo, más allá de la técnica más o menos fotorrealista, sí a temáticas realistas, ¿no? Y bueno, en un momento me compré una caja de lápices de colores y empecé a trabajar, a probar la técnica, que realmente nunca había trabajado en lápiz de color exclusivamente. Empecé con algunos bocetos simples y en un momento dado me mandé con este dibujo, ¿no? Con el Walter White que fue creo que el primer dibujo en lápiz de color así, con una dedicación específica que abordé. Bueno, y realmente me encantó, ¿no? Empecé a ver las posibilidades que me daba la técnica. Me encantó esto de que pudiera abordar el detalle con el grado de precisión que la punta del lápiz afilado, del lápiz de color, te permite. Y me encantó sobre todo que es una técnica muy amigable de usar, en el sentido de que yo seguía trabajando como diseñador gráfico, con todo el trabajo de ilustraciones digitales y todos los clientes que me llaman, que te piden cosas. Entonces yo dibujaba, avanzaba de a poco con este dibujo y tenía ahí el dibujo, creo que tiene 30 por 40, con los lápices ahí al costado, dibujaba un poco, sonaba el teléfono, dejaba los lápices, me iba a atender un problema, lo resolvía, volvía cuando podía, cosas que otro tipo de técnicas no te permiten, ¿no? Las técnicas húmedas necesita cierta preparación, cierto espacio físico y también de tiempo para dedicarle continuo. Y el lápiz de color me permitía esto, de bueno, hacer por ahí 5 o 6 trazos y después, bueno, dejo y tengo que sacar todo acá, necesito la mesa, levanto todo, me voy a otro lado, lo saco. Bueno, eso también para lo que yo estaba en ese momento necesitando me vino bien, pues yo estaba incluso trabajando en mi casa, no tenía mucho espacio, y esa técnica me encantó, ¿no? Y bueno, esto en Facebook empezó a trabajar muy bien, la gente tenía mucha respuesta.
yo siempre suelo poner los procesos para que los que quieran vayan siguiendo un poco la evolución del dibujo y bueno, me fui cada vez metiendo más con el tema este del lápiz de color, fui probando materiales que no conocía, porque todo fue bastante intuitivo, como siempre. Y bueno, lentamente me empecé a abocar con más dedicación a este tema. Empezaron a surgir las consultas por si daba clases y yo en ese momento iba, la verdad que como yo nunca había estudiado dibujo, digo, mira, no, tengo que verlo, tenía que preparar, no, como ya le digo, yo no soy de mandarme con algo si no sé bien qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y bueno, seguían pidiendo, en un momento, bueno, me habían contactado de Doméstica en un momento y yo le dije, no, mira, en este momento no. Después al año me volvieron a contactar y bueno, ahí me convencieron. Y bueno, a partir de toda esta repercusión que empezó a tener en las redes, todo esto me empezó a llegar muchos trabajos para la revista Viva, para Clarín, para bueno, revistas del exterior, tapas de disco. Realmente me abrió un panorama con respecto a la ilustración que en ese momento lo tenía más localizado con la juguetería, con otro tipo de cosas, ¿no? Seguí con este desarrollo, tratando de, ya le digo, de explorar la técnica, de descubrir maneras, y siempre con un enfoque muy realista, que es por ahí lo que yo más disfruto. A mí lo que me gusta mucho del dibujo realista y del realismo en general es descifrar todos esos códigos que hacen que uno vea algo realista, ¿no? Yo siempre digo que lo principal es aprender a observar para dibujar, más que un tema de buena mano, es un tema de buen ojo. La mayoría de los errores que uno ve por ahí en el proceso de dibujo está en algo que no se vio, no en algo que no se pudo dibujar. Y yo lo que he tratado siempre en este proceso de la evolución del dibujo realista es aprender a leer la realidad, ¿no? A ver, uno como que es un lenguaje asimétrico, ¿no? Uno ve la realidad, la entiende, pero cuando la quiere expresar no puede, ¿no? Uno ve a su primo y lo reconoce y no tiene duda y no se lo confunde con nadie, pero si lo tiene que dibujar, no le sale, ¿no? Y eso no es algo que pasa cuando uno lee una palabra y la puede leer bien y la tiene que escribir y la escribe bien también y el otro lo lee. Bueno, a mí siempre me ha fascinado esto de la búsqueda de este lenguaje, de la realidad, de estos códigos, de descifrar un poco el mecanismo perceptivo y también racional que se activa en algo que uno ve y por qué se expresan los volúmenes de la manera que se expresan y qué me hace ver que esto se parezca a lo que se parece y no a otra cosa. Y en esa zona que he explorado y por ahí he avanzado un poco, es un poco en donde yo trato de apoyarme ahora con estas clases también de dibujo que he empezado a dar online, primero presenciales, ahora online, donde trato de transmitir un poco ese lenguaje, ¿no? Tratando de no concentrarme tanto en la virtuosidad del manual, que siempre es buena y saludable, pero sí, sobre todo en el tema de la observación. Yo no me considero, yo veo dibujantes maravillosos que tienen un pulso, una mano que yo no tengo, yo realmente no tengo. Las cosas me cuestan, las hago despacio, corrijo. Yo soy más un trabajador del dibujo, ¿no? De pulir, de estudiar el asunto y tratar de sacarlo adelante. Pero creo que, bueno, se puede hacer, ¿no? Bueno, estos son todos trabajos en color, realmente tienen 30 por 40, que es un tamaño práctico para manejar. El lápiz lleva mucho tiempo, los trabajos grandes se pueden lograr mucho más detalle, mucho más calidad fotográfica, pero llevan realmente mucho tiempo. Estos son trabajos que hice el año pasado en grafito, que tampoco lo he abandonado. Acá tengo por ahí otros trabajos más. Bueno, como que me he volcado mucho a este
este estilo, que es el que ahora por ahí estoy un poco dándole la mayor atención, ¿no? Y ya les digo, me va a pasar, como generalmente me pasa, que me aburro y voy a ir a otro punto, pero realmente veo que hay mucho para explorar en esta zona y también me ha pasado esto que, bueno, le he encontrado el gusto a la docencia del dibujo. Yo, como les dije, yo había sido docente muchos años en la facultad de tipografía, después fui docente de diseño, también en algunas escuelas de publicidad, pero conocía el tema docente y me gustaba, pero realmente para el dibujo me costaba porque yo no lo había aprendido, ¿no? Pero esto de haber tratado de armar este programa de clases y de poder darle forma a estas cosas que yo evidentemente tenía para poder lograr bien mis dibujos, pero no las podía localizar bien, la empecé a desconstructurar, a verbalizarla, a darle un orden jerárquico, técnico, y bueno, me ha servido personalmente, como dándome clase a mí mismo muchas veces, a partir del desarrollo de toda esta docencia, de todo este servicio pedagógico, de poder organizar la información para poder compartirla con alguien que no la tiene, ha resultado también en una autoenseñanza muy grande. Realmente yo veo como a partir de eso empiezo yo a corregir mis cosas y a mejorarlas y a organizarme mucho mejor mentalmente para abordarlas. Así que también el tema de la docencia creo que realmente es algo que llegó para quedarse en mi ámbito profesional y cada vez con un espacio más importante, ¿no? Realmente, como le decía, en el diseño cada vez el trabajo para los viejos clientes, los más tradicionales, gente que tenga cierto compromiso hasta afectivo, pero realmente si no, prefiero dedicar más al tema de la ilustración y, bueno, a la docencia, en este caso también de dibujo. Bueno, esto es un poco un resumen de mi experiencia con el tema, de mis transformaciones del asunto. No sé si, bueno, hay algunas preguntas o no sé cómo seguimos. Acá me dirán los conductores del programa. La verdad que muy, muy impresionante, Néstor, todo el recorrido, todo cómo fuiste contando el paso a paso, digamos, de cómo llegaste y cómo fuiste perfeccionando cada técnica, digamos, me pareció más que interesante y muy, muy bueno estos últimos dibujos y todo lo que fuiste logrando. Si te parece, hacemos la presentación de Gonzalo, que él se vaya presentando y Bárbaro. después hacemos una ronda de preguntas para ambos. Muy bien. Así que Gonzalo, cuando vos quieras, preséntate tranquilo. Ok, ahora estoy. Bueno, nada, primero que todo, agradecer la invitación. Estoy acá instalando la cámara superior. Y aprovechar de felicitar a Néstor, porque su trabajo es realmente impresionante. Tiene una capacidad envidiable de dibujo que a muchos nos gustaría tener. Así que genial haberlo conocido en esta actividad. Bien, estoy con dos cámaras. Esta es la de la mesa. Y yo voy a estar acá hablando. Primero que todo, saludarlos. Yo me llamo Gonzalo Ibáñez. Agradezco la invitación de Homero, de FADU, para esta linda actividad. Bueno, soy arquitecto, tengo 29 años, me titulé en el 2017 de la Universidad de Chile. Y bueno, soy acuarelista y arquitecto también ejerciendo la actividad. Llegué a la acuarela de una manera bien curiosa. Me hizo mucho sentido lo que comentaba al principio Néstor con respecto al tema de lo análogo y cómo ese cruce con lo digital siempre es como un tema que a todos los que nos dedicamos a lo gráfico nos hace algún clic en un minuto. No sé, nos decidimos a pasar a lo digital, hacemos un híbrido entre ambas cosas, o de frente a las nuevas generaciones ya aprenden desde lo digital y empiezan a trabajar sobre eso, adquiriendo otras capacidades
Para mí las dos cosas tienen un potencial gigante, pero en mi caso personal llego a la acuarela a la inversa. Durante la carrera de arquitectura todo es muy digital, todo es mucha planimetría, todo es mucha pantalla, y en el proceso de titulación eso se potencia al máximo. Uno está mucho tiempo sentado frente al computador, son muchas horas de investigación, son muchas horas de dibujo, entonces mi única, podríamos decir como rama de donde yo me podía salvar un poco de salir de la pantalla durante todo ese año, que por lo menos en Chile dura ese título, era lo análogo de la representación, y ahí escogí la acuarela. La acuarela históricamente siempre ha tenido una conexión bien cercana a la arquitectura, porque por naturaleza es una técnica que es bien espontánea, es bien rápida, es muy transportable. Se puede salir a viajar con esta técnica, y con una libretita pequeña ya hacer ciertos apuntes que después pueden resultar en un proyecto un poquito más desarrollado. Entonces, históricamente los arquitectos han trabajado mucho con acuarela por este tema práctico, ¿cierto? Y un poquito así es como yo llego, sin ninguna pretensión en ese minuto, año 2016 digo, sin ninguna pretensión más que aprovechar el tiempo que iba a pasar en una pantalla haciendo render digital, ocuparlo en aprender técnicas históricas, en trabajar lo análogo, la observación, cosas así. Entonces así es como un poquito llego a esta técnica, y desde el 2017 empiezo a desarrollar de manera más, podríamos decir, profesional. Fue ahí que conocí los sketchbooks, y los sketchbooks son una herramienta como cuadernos de viaje, se podría decir. Típicos cuadernos de viaje que se llenan de apuntes, de anotaciones y de pinturas que a uno le van haciendo un relato, sirven muchas veces como anotaciones gráficas de lo que uno hace. Y así es como llegué a este tipo de libros que no son míos, pero sí me inspiraron mucho, y por eso los quiero compartir en esta actividad. Son de un acuarelista que se llama Fabrice Moureau, es un francés, y tiene muchos sketchbooks como los que les muestro acá. Entonces, básicamente son dibujos que comparten mucho con la arquitectura porque tienen un diseño muy acabado, y que al mismo tiempo comparten lo que es ilustración en acuarela, una ilustración que en este caso ya no es tan espontánea, sino que ya es un poquito más detallada, pero que de todas maneras da una impronta bien especial a todo lo que es representación gráfica. Entonces, cuando empecé a ver estas cosas, empecé a llenarme de este tipo de referencias, empecé a encantarme con las posibilidades que la acuarela podía dar, más allá de simplemente cumplir con los encargos de la universidad. Y durante todo ese tiempo, cuando terminé ese proyecto de titulación y finalmente salí, y me imagino le pasará o ya le habrá pasado a alguien, uno se siente como se dice en los países que tienen como esta altura, como la contrapuna. La puna es cuando uno sube mucho en altura y le falta oxígeno. A mí me pasó como lo contrario. Tuve una sobredosis de oxígeno, que en este caso era una sobredosis de tiempo. Y me sentí hiperventilado, no sabía qué hacer, tenía una inquietud por empezar a ocupar este tiempo que antes no tenía. Y durante el primer año ya de arquitecto, junto al trabajo de oficina, empecé a pintar y a dibujar mucho. Empieza a pasar el tiempo y ya empiezo a caer en oficinas que se dedican más al patrimonio, oficinas que hoy en día trabajo en una misma línea que se llama Fundación Procultura. Es una fundación que se ocupa de rescatar la identidad del territorio, de hablar con la comunidad, de hacer exposiciones, de publicación de libros. Y así es como llego a esta fundación y empiezo a conocer más otra beta de la acuarela, que sería como una acuarela más arquitectónica de todas maneras, pero ya con otro foco, quizá un poquito más de registro, un poquito más de documentación. Entonces con esto empiezo a vincular lo que era antes un hobby a algo que ya es un poquito más profesional. Empiezo a investigar, empiezo a practicar mucho también,
y me doy cuenta que ya es un gusto que me empieza a atrapar, que empiezo a entrar en la profunda crisis de si debo seguir gastando tiempo frente a una pantalla o definitivamente salgo de eso y me vuelco a lo análogo. Y que finalmente es un debate que en ese tiempo me complicó, pero que hoy en día, un poquito más maduro, logro entender que se pueden vincular ambas cosas, que siempre la inquietud va a estar, siempre uno puede saltar de una técnica a otra, pero no es necesario dejar todo abandonado para iniciar otra cosa. Y en ese sentido hoy me deja en un estado bien de confort porque puedo desarrollar ambas betas. Así es como llego, por ejemplo, a esta serie. Esta serie se llama Montepatria y es una serie que se basa en un territorio de la cordillera chilena, un territorio bien afectado climáticamente, donde se levantó con un diagnóstico patrimonial toda la zona y se fue haciendo imágenes para después presentárselas a la comunidad en una exposición. Esta es una vista aérea. La zona se caracteriza por un fuerte deterioro patrimonial. Son estructuras que están muy abandonadas, que no tienen mucho sustento de fondos del Estado. Entonces, un poquito eso es lo que trataba de cumplir la investigación, evidenciar esta crisis y a modo de documentación por medio de la representación arquitectónica, demostrar que hay cosas que a primera vista quizá no tienen una belleza intrínseca, sino que es una belleza que se puede rescatar y comunicar con cosas como esta, que en este caso es una vivienda hecha de barro que está muy deteriorada. Esta otra acuarela de la misma serie, donde podemos ver un pueblito con su calle principal. Esta es una estación ferroviaria, hecho también en tierra, donde resalto el objeto arquitectónico por sobre lo paisajístico, de manera que también se pueda entender en términos estéticos, que la arquitectura empieza a ser lo importante de la obra pictórica, y lo mismo acá. Entonces así es como de alguna manera llego a lo profesional, un poquito a profesional lo que sería mi labor de acuarelista, y empiezo a profundizar mucho más, empiezo a tomar cursos, nunca digo que soy autodidacta porque uno siempre se nutre de las cosas que andan por ahí dando vueltas, ya sean videos, ya sean libros, y empiezo a aprender, a dedicarme un poquito más seriamente a esto. Y así es como llego a la acuarela, donde, y ahora me gustaría hablar un poquito de la materia, sin caer tanto en lo técnico, porque quizás después si a alguien le interesa pueda hacer preguntas, pero sin caer tanto en lo técnico, presentar un poquito qué es para mí esta técnica, que en este caso se compone, como sabrán, para mí los tres pilares fundamentales, que son, en este orden de prioridades, sería el papel, el pigmento y los pinceles. Este triángulo es fundamental, si se fijan, por eso es tan rica también la técnica, porque no se necesita mucho para poder pintar, pero lo que es fundamental, sin lugar a dudas, es el agua. Y sin agua esto no podría funcionar. Un acuarelista que logre manejar el agua, básicamente va a poder lograr un muy buen nivel técnico, y básicamente eso es lo que día a día uno se preocupa de ir practicando y de ir reforzando. Entonces ya conociendo lo técnico y cómo yo entendía un poquito esta materia, empecé a incubar un proceso creativo que se dio de manera muy orgánica y que busqué nunca sobre intelectualizar con discursos, ni que esta fuera como una búsqueda creativa artística, podríamos decir como intelectualizada, sino que todo lo contrario. Para mí siempre esta técnica ha sido muy bella en su oficio, en esta condición casi, podríamos decir, artesanal, de entender la materia, de cómo lo hace un artesano en su territorio, cómo lo hace el carpintero o un alfarero. Para mí la acuarela es un poquito lo mismo, y ahí comparto un poco lo que comentaba Néstor, que también viene del trabajo. No soy alguien que se le den las cosas fáciles,
pero lo que sí hay, y en esta cosa de la acuarela a mí me ha hecho mucho sentido, es lo del oficio y del trabajo constante, así como un bloque de piedra que uno va esculpiendo poco a poco. Así es como yo he tratado la acuarela. La acuarela es una técnica que es incorregible o es muy poco corregible, entonces uno tiene que aprender también a dejar ir, a que a veces hay pinturas que definitivamente no funcionan y uno tiene que desechar y seguir con la siguiente, y quizás esta siguiente responde a otra problemática que no es la misma que antes, y voy aprendiendo otra cosa, hasta que quizá después de 6 acuarelas, llego a la definitiva, que es la que me gusta, que es la que se manda a concursar o se manda a exponer. Ahí comentar solamente, hay un acuarelista chileno ya que falleció hace mucho tiempo, que se llama Hardy Bistúa. A este tipo le preguntaban cuánto él se demoraba en hacer una acuarela, y él respondía siempre: me demoro 1 hora y 20 años. Y un poquito uno se ponía a pensar ahí, ya, como eso, como 1 hora y 20 años. Y es que él decía, sí, en una acuarela me demoro 1 hora, pero en llegar a hacer esa acuarela me demoré 20 años, porque son 20 años de error, son 20 años de práctica, son 20 años de botar papel a la basura, de usar el papel por el otro lado, porque yo también lo hago, es necesario desecharlo por completo, y así. Entonces, esta condición me enamora mucho de la acuarela, este oficio, esta cosa que se va generando a pulso y a trabajo para ir obteniendo objetivos. Y que es lo que un poco también me encanta de la arquitectura, y ahí vuelvo un poquito a mi biografía y cómo llegué a esto. Y es que después de salir de la carrera como tal, caí en un posgrado de filosofía estética que me hizo pensar acerca del arte en general, que me hizo cuestionarme. Yo entré a eso buscando respuestas, como siempre dicen los que estudian filosofía, que finalmente uno sale con más preguntas, pero las preguntas suficientes para saber que toda disciplina artística tiene un oficio y tiene un compromiso, y que ese compromiso yo lo asumí con la arquitectura desde el punto de vista también del oficio, de que la arquitectura no tiene que ser algo tan, este es un punto de vista muy personal, pero que no tiene que ser algo tan, podríamos decir, caprichoso, que no tiene que cumplir el capricho del creador, porque es una de las pocas disciplinas artísticas que no es autónoma en sí misma, sino que estamos pensando en un usuario que finalmente es el que va a usar la obra arquitectónica, y que en ese oficio de realizar la obra arquitectónica hay envueltas muchos elementos técnicos y artísticos, que al igual que un oficio como cualquier otro, el arquitecto tiene que aprender a dominarlo. Y eso, en mi poca experiencia, viene mucho de la mano con la repetición, viene mucho de la mano con el estudio y con la conversación con los compañeros, y también actividades como esta donde uno va intercambiando ideas y conociendo a otras personas. Después de ese diplomado de estética, y por esta misma condición de entender la materialidad de la arquitectura, hice un diplomado o un posgrado en construcción en tierra, construcción y innovación en construcción en tierra. Lo que finalmente tiene esta rama más vernácula, esta rama más patrimonial, que me hizo entender cómo funcionaba la arquitectura identitaria del territorio, una arquitectura que muchas veces es subestimada, pero que formalmente tiene mucho potencial, y que me finalmente unió a lo que era esta beta más patrimonial de la arquitectura, que es donde actualmente trabajo. Entonces, en términos creativos y de mi proceso, el que fui conociendo con el tiempo, están estas libretas de anotación. Siempre, y a veces uno no tiene el tiempo suficiente o la concentración para realizar una acuarela por completo. Es una técnica que, a diferencia de otras, involucra un material. Yo le digo así, es un material que es bien importante, que es la variable tiempo, y que sin esa variable tiempo, si no manejamos bien la variable tiempo, no podríamos llegar a un resultado. Entonces a veces uno no maneja esa variable tiempo, a veces esa variable tiempo falta, o simplemente uno no está con las ganas de hacer una acuarela porque necesita concentración, y yo hago cosas como estas, que son pequeñas anotaciones en blanco y negro, a modo de estudio de valor tonal, como les digo yo, y que me permite, a modo de ensayo, ir haciendo acuarelas en miniatura, lo que me permite alejarme de los detalles y fijarme en las cosas esenciales, como las capas, las distintas aguadas, los distintos
las distintas condiciones de luz y sombra, cosas que con una acuarela un poco más grande finalmente no sería tan fácil de cumplir. En esto uno se puede demorar 2 minutos y 5 años en mi caso, ¿sí? Porque llevo 5 años en la acuarela ya de manera más profesional, pero son cosas muy rápidas y por esa rapidez y espontaneidad es un poco que las cosas van funcionando y se van dando de manera bien interesante en mi caso. Me causó mucho interés que esa maravillosa técnica del lápiz, y entre paréntesis, yo también me compré una caja de lápices y no logré lo que está haciendo Néstor, así que eso no es solo trabajo, eso ya es talento. No sé cómo se logra eso con los lápices, algún día voy a ver cómo eso puede pasar. Con la acuarela pasa un poquito lo contrario, y quizás también va con la naturaleza de las personas, que esto es más espontáneo, a veces uno arroja la pintura, es como más gestual, uno raspa el papel, uno puede restar con servilleta. Cada técnica tiene su naturaleza y un consejo grande que siempre doy a mis estudiantes de acuarela es que sean coherentes con la técnica que están ocupando. Si la acuarela es una técnica de agua, es una técnica de espontaneidad y de soltura, no intenten apretarla, no intenten generar un óleo, no intenten irse en los detalles, porque finalmente están siendo incoherentes con la naturaleza de la técnica. Me imagino que pasa lo mismo con la arquitectura. Yo no puedo pedirle a un material como la tierra que sea un voladizo en hormigón y forzarlo que así sea es ser incoherente con la materia misma. Entonces, creo que también es interesante hacer esos cruces entre arquitectura y herramientas pictóricas como estas para no solamente quedarse en la imagen y en la representación, sino que también plantearse cosas como es la naturaleza de la materia y cómo le puedo sacar el máximo provecho. Entonces, estos sketches que les muestro aquí son justamente esos, es como la piedra base de mi proceso creativo. Muchas veces hago 2, 3 o 4 de estos ejercicios. Muchos son estudios de fotografía, también hago estudios de obras de grandes artistas que me llaman la atención y que me gustan por su composición. Creo que siempre, no solamente observar, sino que dibujar lo que uno ve hace que uno racionalice ciertas cosas y vaya aprendiendo. En ese sentido me ha servido mucho dibujar mucho, porque también un buen dibujo puede incluso cubrir una mala acuarela, como dicen por ahí, pero una buena acuarela es difícil que cubra un mal dibujo. Entonces siempre recomiendo esto, nunca suelten el lápiz y que el lápiz se le interesa este camino de la pintura figurativa, en este caso, sea su mejor amigo, porque finalmente son habilidades que se ganan y que también se pierden muy fácil si es que uno no las practica. Como base entonces siempre ando con esto. Estos son sketches que son muy transportables y los voy coleccionando. Y que esto después los paso a acuarelas más grandes, acuarelas en color, como las que le mostraba hace muy poco tiempo. Así que ahora me gustaría mostrarle algunos trabajos recientes de los que he hecho en acuarela, partiendo un poco por lo que es el formato pequeño. Espero que esta luz no esté molestando mucho. Ahí sí. Formato pequeño como los que mostraba recién. Mayoritariamente mi obra se centra en la acuarela de paisaje, con principal foco en la acuarela arquitectónica, la representación arquitectónica. Como les contaba, hoy en día trabajo para esta fundación y hacemos levantamientos y exposiciones para la comunidad, pero también, por otra parte, trabajo en el plano de la docencia de la acuarela. Trabajé mucho tiempo en la Universidad de Chile haciendo clases, pero era de diseño arquitectónico en primer año. Y también hoy en día en temas de representación arquitectónica como tal, he hecho representación para algunas oficinas de arquitectura que quieren innovar con render un poquito más análogos como los de acuarela, o también incluso, y me llamó mucho la atención, incluso inmobiliarias que están pidiendo ya su render en acuarela para dar un diferencial en términos de mercado, me imagino. Y por ahí entonces se mueve este ámbito de la representación arquitectónica. Acá
tres acuarelas que por su tamaño me llaman mucho la atención. Esta es una acuarela de un portal patrimonial aquí en Santiago de Chile. Este es un cité, un típico cité del centro de Santiago, estos cités que también a modo de registro me llama mucho la idea preservar, porque casi todos se están demoliendo porque llegan a esta inmobiliaria y construyen estos edificios gigantes. Entonces, como decía antes, también mi acuarela tiene mucho que ver con eso, me enfoco en el patrimonio porque es una manera también de no solamente con fotografía, que la fotografía es más documental, sino que de una manera más interpretativa yo puedo ir guardando estas cosas, puedo ir guardando ciertas imágenes de la ciudad contemporánea que van a quedar congeladas en el tiempo en pintura, que como sabemos la pintura siempre va a ser una representación de la realidad, una representación más forzada en mi caso, borrando cosas, a veces eliminando cosas por composición y cosas por el estilo. Y en este caso la de abajo, una acuarela nocturna de Valparaíso, acá en Chile, experimentando con los tonos de cálido y fríos. Avanzando sobre esto, los primeros años me dediqué mucho al tema arquitectónico. Hoy en día ya empiezo a innovar un poquito más. Sin embargo, siempre el foco para mí ha sido lo arquitectónico. Les voy a mostrar algunas acuarelas un poquito más grandes. Estas son de tamaño 35 por 50. Intentar que no sea una luz tan directa, a ver si se ve mejor. 35 por 50, que es el típico formato de pliego en el papel de acuarela. El pliego mayor es de 50 por 70. Entonces tiene sus limitancias en cuanto a tamaño, porque por lo general el papel de algodón es el que se usa para esto y ese papel viene en su formato. Entonces por lo general yo trabajo este 35-50. Esto es una acuarela que está hecha con solamente 3 colores, ya un poquito especificando algunos temas técnicos. Es una tríada de color de verde, violeta y naranjo, donde siempre en mi búsqueda me llama mucho la atención componer por la luz, que la luz sea bien dramática, que se logren ciertos efectos interesantes. Esta acuarela nocturna con tonos de violeta que representan este paisaje urbano nocturno. Acuarela urbana también, finalmente esta acuarela de la iglesia principal de Sao Paulo, la Catedral da Sé, una acuarela 35 por 50, también realizada hace muy poquito. Entonces, todas estas acuarelas eran de un plano más, podríamos decir, internacional, y me gustaría ya ir cerrando con las acuarelas que a mi gusto son más representativas de lo que comúnmente yo hago, y que buscan de alguna manera ser registro, portar con una capacidad estética que sea potente y que también la siento más cercana por lo mismo, porque tienen este mensaje, tienen este elemento arquitectónico de por medio. Estos son unos hilos, una estructura industrial. Acá tenemos una acuarela de una casona patrimonial en Santiago. Es un cruce bien interesante que me gusta, que lamentablemente no tengo toda la acuarela acá porque solamente tengo las físicas, muchas se me han ido, pero hay un cruce bien interesante con lo patrimonial y lo contemporáneo que me gusta, que es esto de las instalaciones, como por ejemplo estas antenas satelitales, con lo que es antiguo y lo más tradicional, podríamos decir. Ese cruce lo encuentro súper bueno. Esta es una catedral, no una catedral, una iglesia, es una iglesia de acá de Santiago, se ve desde la ventana de mi casa, entonces es de la serie que yo llamo las acuarelas de cuarentena, que son cosas que pinté mirando por la ventana. Y esta es una acuarela nocturna que me gustó mucho por la potencia de la luz y el dramatismo que tiene en esta zona con esta luz artificial. Acá tengo una acuarela también del centro de Santiago, de nuevo aparece esta capa de lo contemporáneo sobre lo tradicional y lo más patrimonial, podríamos decir, que en mi caso no es
tanto de denuncia, sino que también trato de buscar esa belleza que tienen estas cosas, esos cruces de las ciudades que hacen que finalmente sean cosas interesantes como esta. Acá tengo una acuarela de un circo en el litoral de Chile. Le quería mostrar esto porque es una acuarela que yo hice por el otro lado también. Entonces, un poco para mostrar que a veces que uno muestra el acabado final, pero estos son todas cosas, partes de un proceso de error, de prueba y error, que se van desechando muchas cosas, y que finalmente uno tiene que irse quedando con algo que yo he guardado con mucho cariño, que son las palabras de un pintor chileno que se llama Nemesio Antunes, que si alguien no lo conoce, lo recomiendo, que él dice que cada pintura tiene un desafío propio. Y básicamente el pintor en su mundo lo que es recomendable que haga es que en base al trabajo vaya resolviendo los problemas que cada pintura te propone. No es necesario en una sola acuarela resolverlo todo, porque es muy fácil pecar de que uno no sabe cuándo terminar, ¿cierto? Uno sigue agregando cosas y le quito acá y le sumo y resto, y termina que todo se echa a perder por ambición. Entonces es bueno la capacidad de observación de saber cuáles son los desafíos que esta acuarela me propone y cómo los voy a resolver. Y cuando los resuelvo, aprendo de eso y sigo con la siguiente, de manera que sea un proceso nutritivo como artista, que no sea un proceso de tantas frustraciones, sobre todo con esta técnica que como es difícil corregir, es muy fácil frustrarse. Y por último, me gustaría terminar con esta. Es una acuarela que la hice hace muy poco y que un poco tiene que ver con la contingencia de pandemia, tiene que ver con cómo los parques hoy en día tienen esta ausencia de juego, esta ausencia de vida, que finalmente estos juegos uno siempre los ve llenos de niños, de chicos que están jugando y usando el espacio público, como hoy en día eso ya se ha visto afectado, pero la idea y el uso del color acá bien saturado bien fuerte es positivo. La idea es como esperar que esto en algún minuto vaya a cambiar y que estos juegos nuevamente van a ser usados, y que esto simplemente sea una etapa de paso para después volver a ocupar estos espacios tan lindos y volver a jugar, ¿cierto? Por último, decirle a todos, y a modo de consejo, sobre todo con lo que yo sé un poco más en la acuarela, es que no se frustren, que todo el proceso de la acuarela siempre es un aprendizaje. Les aconsejo también que no solo beban de esto, que no se enamoren solamente de la técnica, sino también prueben con otras técnicas, por ejemplo lápiz, que prueben óleo, que prueben grafito, porque todas esas cosas lo que están haciendo es mejorar su capacidad de observación. Y ahí no puedo conseguir más con Néstor, que justamente eso es lo que uno tiene que trabajar mucho, porque finalmente las manos y los medios son las herramientas para plasmar esa observación. Entonces ya sea en la arquitectura o en la pintura, es bueno estudiar, es bueno trabajar, es bueno observar, y eso definitivamente les aseguro lo van a ver plasmado en sus trabajos. Eso sería. Muchas gracias por la invitación y espero haber sido un aporte en esta actividad. No, la verdad que agradecerle a ustedes, digamos, porque impresionante la calidad del trabajo, de lo que nos han mostrado, que yo estoy fascinado tanto con lo de Gonzalo como con lo de Néstor. Y bueno, no sé si algunos de los estudiantes tienen alguna consulta, alguna pregunta como para hacerle, tanto a Néstor o a Gonzalo. Está el micrófono abierto. No sé si habrá alguna pregunta porque nos dejaron sin palabras. Yo creo que lo que vimos fue fascinante de los dos. La verdad, increíble, increíble. Por ahí en el Instagram uno viendo, bueno, ve quizá pequeños recortes, pero verlo en vivo y bueno, y como cada uno contó con pasión lo que hace, increíble, la verdad, increíble. Una de las preguntas que estaba en el Instagram, por ahí para antes de que se anime alguno por el chat, era cuál era su dibujo favorito y por qué. Si nos quieren contar, si quieren cada uno elegir alguno, si es que tienen alguno favorito y nos quieren decir por qué. Aprovechando el vuelo, como se dice por acá,
y siempre dicen que la obra preferida siempre es la última, ¿cierto? Ya, aunque sea un poquito cliché, también va por esa parte. En este caso, yo creo que esta, hasta ahora, está siendo una de mis favoritas porque bueno, por lo emocional que viene cargando y porque también un poco me está abriendo las opciones de iniciar también un proceso de pensamiento a lo largo de esta pintura, quizás salir y buscar más espacios como esto, buscar esos elementos de la ciudad que hoy día, esos elementos que generan esta disociación, ¿cierto?, entre cómo fueron pensados para ser usados, que no tienen otra cosa que eso, y que hoy en día están tan abandonados que generan esta desconexión en la Matrix, ¿no es cierto?, que empiezan a hacer elementos que empiezan a brillar por su ausencia, justamente, pero la ausencia del usuario, y que empiezan ya no a ser como elementos que pasan desapercibidos en el espacio público, sino que ya aparecen casi como esculturas que fueron hechas para tener una belleza propia, no sé, cosas por el estilo. Y en este caso eso me está llamando mucho la atención y creo que puede ser una buena herramienta para seguir trabajando. Buenísimo. Bueno, Néstor. sí, bueno, un poco yo también como Gonzalo, creo que nos pasa a todos, que el último dibujo, el próximo, a mí me sucede que tengo una relación especial con mis trabajos en el sentido de que yo disfruto, saboreo mucho los procesos más que el resultado. Yo realmente termino los dibujos y los tengo por ahí tirados, no los guardo. Últimamente marqué alguno porque como armé el taller y bueno, para decorar, pero yo termino el dibujo y ya como que termina de ser un tema de interés para mí, ¿no? Yo disfruto el proceso de lo que estoy haciendo en ese momento y en ese momento es el recorrido lo que me gusta más que el lugar de destino. Y eso también un poco últimamente con este tema del realismo y lo fotográfico, que por ejemplo yo encuentro a veces mucho las consultas o los comentarios, y qué sentido tiene tratar de imitar una foto con el lápiz y yo puedo sacar una foto. Y sí, no tiene sentido, pero bueno, es lo mismo que decir, ¿para qué vas a correr 42 kilómetros si podés hacerlo en moto o en bici y vas más rápido? Pero bueno, el maratonista quiere correr, le gusta eso, es lo que saborea, lo que disfruta y después llegará como llegará, pero es el proceso lo que a uno le gusta. Y a mí me pasa eso, yo disfruto ese desafío de cada centímetro cuadrado que tengo que resolver, cada esquema del dibujo, cómo me está quedando, cómo arreglar lo que no me está gustando. Y después si termina en algo mejor, bárbaro, obviamente, pero yo ya está, una vez que, es más, yo después retoco dibujos que los veo y yo digo que siempre los trabajos llegan a una etapa de culminación suspensiva, pero no los digo que han terminado. Yo he descolgado trabajos que le he hecho cosas que veo que las podía arreglar. O sea, en definitiva, el que estoy haciendo ahora por ahí es mi dibujo preferido y los demás son un recorrido, ¿no? Hasta ese dibujo que estoy haciendo hoy. Ahí en el chat habían preguntado que cuáles habían sido, en esta misma línea, los trabajos más difíciles que habían hecho, pero que al final valió la pena, digamos, de que ustedes putearon ahí, dijeron, uy, esto tanto, tan difícil, pero que al final dijeron, bueno, valió la pena todo el recorrido. Si tienen un trabajo así. A ver, hace un año se abrió un concurso acá nacional de acuarela. La acuarela es una técnica relativamente nueva que está agarrando mucha fuerza en los últimos, yo diría, 5 años, 10 años a nivel mundial y cada vez más. Y me propuse hacer un paisaje natural que como mi deformidad de arquitecto me lo impedía un poquito, como que hacía un poco de desconexión mis neuronas y empecé a practicar eso. Y para eso hice muchas acuarelas previas. Habré hecho 8 acuarelas para llegar a ese resultado final. Una acuarela intentaba con una atmósfera rojiza en el cielo. Después intentaba en otra acuarela reflejar esa atmósfera en agua, y esa agua que rebotara en los árboles. Entonces, como no daba para solucionar todo en una, empecé a hacer series sobre series sobre series. Que finalmente hice la acuarela final, que finalmente fue premiada con el primer lugar. Entonces,
quizás fui muy literal, pero sí fue un proceso largo, un proceso que me demandó mucho tiempo y estudio, pero que finalmente valió la pena y terminé muy contento con el resultado. Sí, yo en lo personal, no sé si, o sea, hay muchos trabajos que me han costado más de lo que pensaba o de lo que me hubiera gustado, que me llevaron por ahí al punto de que ya no lo disfrutara tanto, ¿no? En cuanto a lo que fue el proceso, pero yo creo, sí, me cuesta identificar uno como que creo que todos han valido la pena y yo por ahí, más que un trabajo, a mí, como un poco les contaba, el paso a la docencia de dibujo es algo que me costó mucho. Primero tomar la decisión y darle forma, darle estructura a eso y como les decía también, es algo que me ha enriquecido en lo personal, como profesional, muchísimo. No esperaba por ahí tanto retorno de ese sentido, ¿no? De cómo me ha permitido mejorar el proceso de dibujo, el hecho de poder empezar a explicar las cosas, porque me ha llevado a reflexionar de, bueno, ¿por qué hago tal cosa de tal manera? Y de esa manera empezar a ver estos mecanismos que empiezan a trabajar casi inconscientemente y al reconocerlos e identificarlos, poder aceitarlos, mejorarlos. Y realmente yo agradezco a los que me han presionado a dar clases porque es un paso que me costó bastante dar y realmente me ha servido mucho. Ya no estoy hablando, por supuesto, de lo profesional, de lo económico, en el que estoy trabajando de eso, estoy hablando de como dibujante, no como el hecho de ponerme a tratar de explicar lo que hago me permitió conocerlo mucho mejor. Yo por ahí Buenísimo. Ajá. No, dale, quería dale, hacer dale. una pregunta, capaz que más que nada referida para Néstor, que tomando un poco lo que vos nos habías contado, del tema este que habías arrancado con el tema de lo análogo y después, con el paso de los años, digamos, la misma profesión y lo que va imponiendo te llevó a investigar y a seguir probando en todo lo que es lo digital. Y como nos mostraste últimamente, habías en tus últimos dibujos y todo eso, habías vuelto a lo que es a lo análogo. Por ahí, tu experiencia entre lo digital y lo análogo, qué es lo que más te apasiona, el proceso que más te gusta, ya sea en modo análogo o en modo digital, para realizar tus trabajos. Bueno, yo realmente, bueno, como decía también Gonzalo, los dos tienen una amplitud de posibilidades enorme que depende de cada uno. Yo creo que lo importante es también, como él decía, eso de conocer los límites de la técnica, de no traicionar el medio buscando lugares por donde que no podés transitar y chocando contra paredes. Yo creo que hay mucho de lucidez en saber, por un lado, con la técnica que tenés, qué es lo que podés hacer con tus medios, y qué es lo que mejor se adecua a esos materiales, o en viceversa, vos decís, bueno, tengo que hacer tal dibujo, qué técnica de las que manejo se adecua mejor a lo que tengo que hacer, ¿no? Yo creo que la combinación de los dos es muy fuerte, es muy potente. Lo tradicional, el dibujo analógico, tiene una carga de espontaneidad, de expresividad, que es muy difícil de igualar con lo digital, pero no imposible a veces. Pero para eso hay que conocer mucho ese ejercicio físico digamos, en primera persona, ¿no? Ahí uno valora el aporte digital y sabe cómo administrarlo y cuánto traer y cuándo dejarlo y cuándo combinar una forma de otra. Por eso el beneficio por ahí de haberme formado desde lo análogo, desde lo tradicional, lo valoro en ese sentido. Igual pasa con el fotógrafo, ¿no?
ahora cualquiera es un fotógrafo porque tiene una cámara digital que te hace todo y tiene los automáticos, y yo pienso en el fotógrafo que tenía su cámara y tenía que cambiar el rollo de acuerdo al ISO que necesitaba y ajustar y sacar fotos que no sabían cómo habían salido y después tenía que ir a revelarla, y que tenía 36 fotos para sacar, entonces tenía que administrar la cantidad de tomas. Todo ese problema, esa limitación que ahora parece una condena, inmediatamente se transforma en un resorte que te lleva a agarrar una habilidad y una experiencia y un conocimiento de lo que haces por necesidad, ¿no? Porque desgraciadamente pasa eso con todos, que somos hijos de la necesidad, y siempre la ley del menor esfuerzo está ahí presente y nos va. Entonces, si no tenemos realmente algo que nos obligue, que nos exija permanentemente, hay fácilmente una tendencia que uno se distienda y aproveche las bondades de la tecnología y cambie tipografías con una tecla hasta que vea una que le gusta, y bueno, saque 500 fotos, total, después las elige. Pero el haber sufrido el proceso de la otra manera, me parece que te da un respeto y un conocimiento que necesitabas en ese momento para poder llevar a cabo tu proceso, que cuando te encontrás con lo digital, lo aprovechás y lo administrás mejor, ¿no? Y también vos vas a encontrar en lo digital donde no podés combatir y qué cosas de lo analógico son irreemplazables. Y hay muchos de los trabajos que hago realmente por ahí que me piden de lápiz de color y otro tipo que son para publicaciones, como esas cosas que hice para Viva o tapas de disco, las cosas que hice para Philips de Holanda. Yo, bueno, combino las dos cosas. A veces tratando de que quede como lápiz de color, empiezo a usar algunas técnicas digitales para clonar texturas, hacer fondos, que para algo que va a tener un formato digital de entrega no tiene sentido que yo me ponga con un lápiz negro a rellenar un fondo negro, rellenándolo toda la superficie, porque no es un original que se va a colgar en una pared, ¿no? Entonces, combino las dos cosas y trato de, a veces va a pasar eso, los dibujos técnicos, los despieces, todas esas cosas muy racionales, la computadora te da un montón de ventajas, ¿no? Porque vos lográs las líneas perfectas, las rectas perfectas, los círculos perfectos, y yo esas cosas las sufrí haciéndolas con pistoletes, con compases, con instrumentos de precisión de dibujo que tenía que lograr empalmes perfectos, que ahora con la... Y bueno, pero eso me permitía estudiar esas curvas, esas situaciones geométricas de una manera que ahora cuando lo agarro en la compu, tengo una capacidad de administrarla que me da un plus. Por lo que yo sigo con con los dos sistemas, y creo que lo más sensato es eso, reconocer la ventaja de cada uno. Yo te digo, los dibujos estos que estoy haciendo con mucha textura y con detalle, que son una forma de hacer la realidad. Yo, por ejemplo, me encantan las cosas que mostró Gonzalo con esas acuarelas que tenían esa apariencia tan realista, ¿no? Con pocas manchas, con una administración muy lúcida de luces, de sombras, y que pueden transmitir un realismo con un resumen gráfico poderoso que las hace mucho más interesantes, ¿no? Y yo incluso también con los alumnos digo, es más importante eso que el detalle, porque también hay muchos que van, no, quiero hacer el detalle, el poro, eso es un tema más de estilo, pero lo importante para el realismo es esto que captura también Gonzalo con la distribución correcta de valores y de forma, de una manera como te lo permite la acuarela, muy caótica, por así decirlo, porque vos tenés un control mucho más limitado de lo que por ahí la mancha empieza a generar en el papel, pero esa administración lúcida es fantástica. Y bueno, eso se logra y se disfruta en el medio tradicional. Vos, si eso lo podés empezar a arreglar en la compu, ya tiene otra, por ahí para el sentido funcional de una reproducción puede ser, pero para uno que le gusta el desafío, lo tradicional también te lleva a ese tipo de exigencias y de adrenalina, de
convivir con el error y administrar lo que sea la frustración y las cosas que por ahí no salen tan bien, y yo quisiera hacer un brillo, por ejemplo, yo en mi dibujo no me permito yo, porque yo no quiero usar esos geles blancos para los brillos, ¿no? O yo quiero hacer todo con lápiz de color, pero porque yo quiero, no es que me parezca mal, ¿no? Hay muchos brillos que yo los lograría mucho mejor cuando terminé el dibujo, agarrar el gel blanco y poner los brillitos en los ojos, o algún pelito blanco, que son tan... Y yo trato de dejar la reserva del blanco cuando lo estoy dibujando, o a lo sumo borrar o raspar, pero porque me gusta el proceso, ese proceso físico que te lleva a imaginar alternativas. Y eso, bueno, por ahí en lo digital vos agarrás y haces cualquier cosa, haces lo que querés. Y eso tiene unas ventajas profesionales, de tiempos, todo, pero a lo mejor lo paga con cierto encanto del desafío físico de enfrentarte con esas cosas. Sí, interesante ahí complementando lo de Néstor, que lo análogo tiene un encanto propio que es lo incierto, es como podríamos decir lo impredecible de que la materia sea protagonista, que el agua, por ejemplo, la acuarela haga lo que el agua quiere hacer y que si bien no dudo de las tecnologías, creo que va a faltar mucho tiempo para que algún medio digital lo logre simular. Entonces, hay un tema con la materia, con sentir el pigmento, con sentir la sustancia, el espesor de la mezcla, cómo el agua se va apropiando de ciertas cosas, o por ejemplo otras técnicas, los empastes con el óleo, o el carboncillo, el hecho de arrastrar cosas con el dedo, o de reservar cosas con... Todo ese tema que lo análogo lo tiene es una conexión con la materia que lo digital tiene otra dimensión, que yo creo que lo digital vendría a ser ya como una, no el paralelo de todo lo análogo, sino que otra técnica más que tiene otras maneras de abordar, etcétera. Entonces, en mi caso, lo digital siempre lo trabajo como también, como estudio, porque me permite hacer paisajes más rápidos, trabajar con brochas más grandes, tengo la paleta completa de colores, entonces puedo hacer estudios de luces, de sombras, de color, de atmósfera, para luego eso pasarlo a la acuarela final. Y yo ahí, adelantándome, dice Brenda, si es que mezclo las técnicas, yo creo que va de la mano con eso, de que uso lo digital como un medio de estudio que me permite de repente practicar luces y sombras, por ejemplo, que son cosas ya de los principios físicos de la luz, es decir, cómo está rebotando esta luz acá en este rostro, por ejemplo, o en este paisaje, cómo funciona la luz que viene del sol, cómo rebota en este muro. Es un proceso mucho más racional que si me equivoco, lo digital me permite reponer, entonces ya ahí la belleza no está puesta en cómo lograr algo con lo análogo, sino que está puesta en cómo lo resuelvo racionalmente, el tema de las luces, el tema de los colores. Lo mismo lo ocupo yo en otra dimensión con los lápices también, lápices de colores que hago como estas libretitas chicas que yo tenía, también hago estudios de color pequeños de paisaje, de luz natural, para ver qué armonías de color puedo ir construyendo. Y finalmente, el grafito también me sirve para hacer estudios de luz. Los plumones típicos Tombow también los ocupo para hacer estudios de valor tonal. Pero finalmente, en mi caso, todo eso es como un embudo que va decantando en la ejercitación de la observación para finalmente plasmarlo en acuarela. Y en las acuarelas como tal, mezclo también, podríamos decir 95% acuarela, porque obviamente tiene el dibujo del grafito por abajo, ¿cierto? Que te va guiando para hacer la pintura. Hay acuarelas que a veces no hago el grafito, que directamente va a la acuarela, y ahí también ya está esa otra dimensión de la libertad, de que la misma acuarela te va construyendo la pintura. Y otra técnica que es bien hermana de la acuarela, en verdad son dos, es la tinta, como dice Brenda. La tinta también es soluble en agua, entonces te permite hermanar ciertos pigmentos. Y watch o témpera, eso sí lo ocupo un poquito más. Creo que el watch te da una dimensión bien interesante, estoy un poquito más técnico, pero una dimensión bien interesante en la pintura como tal, porque te otorga opacidad en la presencia de la acuarela, te da peso. Al final la acuarela es una técnica
que tiene mucho que ver con el espesor de las mezclas. Entonces, las mezclas compiten su espacio en el papel, no es una técnica que quede en la superficie, como el óleo, que uno va dando capa sobre capa en una superficie, sino que la acuarela se disputa el espacio en la fibra del papel, vive en el papel. Por eso el papel es lo más importante. Entonces, cuando uno mezcla cosas con watch, le otorga peso a veces y le da como más consistencia, y si al lado de eso le pongo una acuarela un poco más soluble, se van a generar efectos distintos. A veces para generar empastes más oscuros también ocupo un poco de watch, etcétera. Entonces, yo creo que todo lo que es como soluble en agua, todo lo que funciona en base a agua, podría entenderse como en inglés se dice watercolor, que básicamente es color en base a agua. Entonces ahí para mí cabe la acuarela, la tinta, el watch, todo lo que uno le puede sacar ese provecho y donde el agua finalmente sea el protagonista. Bueno, nada, agradecerle a los dos. Tuvimos una tarde llena de todo, de arte, de pasión, de técnica, la verdad, unos grosos los dos. De parte del Centro Estudiante queremos agradecerle por haberse copado a estar en esta charla casi 2 horas, mostrarnos lo que hacen, contarnos su proceso creativo y también, bueno, inspirarnos, porque la verdad que ver cosas así, dibujos tan bien hechos, tanta técnica y como dije antes, tanta pasión, llena y dan ganas de seguir, y sobre todo el diseño, digamos, como la transversalidad de toda esta charla y esta jornada que lo llamamos la ilustración y el dibujo. Felicitarlos por lo que hacen, agradecerle nuevamente por sumarse, agradecerle a todos los chicos que se sumaron, tanto a esta charla como a la anterior, y bueno, decirle que estamos en contacto, esperamos en algún momento pasar de esta pandemia y que podamos recibirlo en la FADU o allá en Ciudad Universitaria, en nuestra casa de estudio, y que los podamos conocer y que puedan venir a dar otra charla presencial. Pero bueno, agradecerles a ustedes, a los chicos, y bueno, están etiquetados en la publicación de Instagram, así que esperamos que muchos los sigan y que cualquier cosita que les quede en el tintero o alguna duda que tengan los chicos se las puedan hacer ahí por Instagram. Así que bueno, para ir cerrando eso, agradecerles de parte del Centro de Estudiantes por haberse sumado a esta charla. Así que bueno, eso nomás. Bueno, Terminamos. muchas gracias a usted.